¿cómo estás? Yo soy Regi y bienvenido a este nuevo episodio de este podcast llamado Pláticas de una Fragmentada. Recuerda que te estaré dejando mis otras redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Recuerda que subo otro tipo de contenido y que me estoy manteniendo bastante activa también por ahí. Quiero mandar un beso y un saludo súper especial a todos los que siguen apoyando esta sección del canal, sobre todo este canal y sobre todo que no han perdido la fe en mí. Los quiero mucho, mucho y ahora sí, comencemos. Antes de empezar con este tema, con el episodio de hoy, sí tengo curiosidad y me gustaría que me lo dejaras saber en los comentarios. ¿Cómo está el clima en la ciudad o en el lugar en el que estás viviendo? Va a sonar súper exagerado, yo me estoy congelando, no hay nieve, pero tengo que estar usando 40,000 capas de ropa y tengo que confesarles que eso me encanta. El calor y yo definitivamente no nos llevamos, pero bueno, déjamelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Y como lo dice el título de este episodio, vamos a hablar de cuando mis padres no asistieron a su propia boda. Vamos a entrar en contexto, vamos a entrar en detalle y tengo que darles toda la información previa para que entendamos por qué sucedió lo que sucedió en ese momento. Yo tuve 4 abuelos totalmente diferentes en todos los sentidos, en personalidad, en gustos, en carácter. Incluso en las actividades que yo podía hacer con cada uno de ellos variaba demasiado. Mis abuelos maternos y mis abuelos paternos, digamos que eran el extremo del extremo. Era muy difícil encontrar como un medio, un gris. Literalmente eran negro y blanco, el yin y el yang. Por un lado, mis abuelos maternos eran pues bastante cariñosos, extremadamente dulces. Mi abuelo llegaba a ser demasiado empalagoso. Él y yo teníamos una química increíble, con él compartía muchísimos gustos. Les digo que este fue mi abuelo el que me empezó a introducir en el gusto del terror, del género del terror. Me contaba que sí, mis leyendas, los cuentos, cuando iba a dormir a su casa, le encantaba asustarme, le encantaba planear cómo hacerme bromas. Era un abuelo que no tenía miedo en demostrar que amaba y que amaba muchísimo. Mi abuela, pues también siempre me tocó verla cocinándonos. Cuando íbamos a quedarnos a casa de ellos, nos preguntaba si teníamos antojo de un atole, si teníamos antojo de albóndigas y lo que fuera nos los preparaba. Ambos nos compraban cantidades así excesivas y masivas de comida. Si tú un día decías, ay, es que me gusta el helado de vainilla, al día siguiente ellos llegaban a la casa y traían litros y litros de helado de vainilla. Cualquier cosa que tú dieras a entender que te gustaba o que mínimamente te había fascinado, así, a la semana siguiente te llevaban toneladas de esa comida. Era su forma de decir, te amamos, siempre estuvieron con nosotros. Por mucho tiempo también vivimos juntos, un lado a otro, entonces llevábamos una relación súper cercana. A mí me consentían demasiado en exceso y les digo que con mi abuelo yo tenía esta química como esta complicidad que con otra persona no he llegado a tener y yo creo que por eso su pérdida, su ausencia me ha afectado más de lo que yo alguna vez de niña esperé. Así que sí, yo tenía como a mis abuelos maternos en este concepto de chocolate abuelita, de estos clásicos abuelos que están tejiendo y que la casa huele como a galletas y que siempre está sonando un reloj antiguo. Es como en este concepto yo siempre tuve a mis abuelos maternos. Aquellos abuelitos que siempre te pasaban una monedita o algo prohibido y que no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá. Pero por otra parte estaban mis abuelos paternos. Yo a todos los he amado por igual, simplemente las dinámicas o nuestra relación era súper diferente. Por mucho tiempo incluso yo llegué a cuestionarle a mi papá, yo le decía, es que a veces siento que como que a mi abuela no le caigo bien, como que no me quiere, incluso pues mi abuelo era súper frío y mi papá sí tenía que estar constantemente explicándome de pues si te quieren, si te aman, simplemente no se les enseñó cómo expresar este cariño, si eran súper fríos, eran súper secos, a su manera también te hacían ver que eras especial, pero pues a mí por mucho tiempo me costó trabajo entender esta parte de ellos. Yo a veces no sabía si mi abuelo estaba enojado o estaba contento, pero constantemente pasábamos mucho tiempo con él y yo sí notaba que él trataba de involucrarnos en sus actividades. Él hacía mucho esta parte de la carpintería, vitrales, él fue arquitecto, entonces todo este tipo de cosas que yo le llamaría manualidades,
no las enseñaba, no se decía para qué servía cada cosa. Mi hermana y yo siempre estábamos atentas a lo que él estaba haciendo. Hacía sillas, portavelas, portavasos, mesas, estas mesitas como para que uno se suba a la cama y pueda comer a gusto mientras está viendo la televisión. Porque también mi abuelo tenía ese gusto. Yo nunca lo entendía, pero podía pasar horas y horas viendo películas. Y lo más curioso de todo es que era súper nocturno. Siempre se desvelaba. Cuando nos quedábamos a dormir con ellos, yo intentaba seguirle el ritmo, pero ya eran como la 1, 2 de la mañana y yo ya estaba cabeceando cuando mi abuelo estaba así, estoico, viendo la película como si el tiempo no pasara. Disfrutaba mucho de la comida, disfrutaba muchísimo del café. Algo que siempre relaciono con ellos también es la comida. Nos lo podíamos pasar el día entero sentados en la mesa, porque mi abuelo también tardaba mucho en comer, así que era desayunar, estábamos hablando y ya cuando terminaba, literalmente ya estaban dando como las 2 de la tarde. Entonces mi abuelo decía, ahora vamos con la comida, y seguíamos comiendo, y cuando terminaba de comer ya daban como las 6, 7, entonces él decía, bueno, pues ahora vamos con la merienda, y así, porque llegó un momento en que cuando pues nos mudamos de ciudad, ya no los podíamos visitar como antes, y así que él aprovechaba el día entero para estar con nosotros. Le encantaba platicarnos sus historias una y otra vez, entonces era fascinante también escucharlo. Ya de más tiempo para acá, mi abuelo Federico, o sea, mi abuelo materno también me contaba y me contaba una y otra vez sus historias, así que creo que cuando uno está joven no entiende a veces por qué lo hacen, pero gracias a eso realmente conocí muchos aspectos de sus vidas y pude entender el por qué de adultos fueron así, y por eso cada uno de ellos es especial y a cada uno lo quise a su manera, y comprendí también que cada uno de ellos me quiso también a su manera. Y obviamente esta es la parte que me tocó de ellos como abuelos, pero pues como papás fueron otra cosa totalmente diferente. Mi mamá me cuenta que sus papás sí fueron también muy cariñosos, pero también fueron como súper aprensivos. Mi abuelo siempre fue muy ansioso, le tenía miedo a todo, entonces siempre le andaba cuidando. Mi mamá se ríe y dice, es que cuando yo iba a las fiestas de la universidad, todo el mundo decía, ay, es que queríamos salir por cervezas, y pues resulta que tu papá está ahí afuera estacionado. Entonces como que no podían hacer muchas cosas clandestinas porque mi abuelo siempre estaba ahí. Por otra parte, mi abuela, o sea, su mamá, sí fue una mujer muy, muy fría. O sea, no fría, no porque no fuera cariñosa, digámoslo, muy dura, siempre la estuvo preparando. Era una época de cambios, entonces siempre le decía, tienes que prepararte, tienes que empezar a valerte por ti misma. Los matrimonios pues ya no funcionan como antes, las relaciones ya no son lo que antes valían, por lo que sí le decía, tienes que estudiar, siempre tienes que estarte preparando, capacitando, tú no dejes de ser inteligente, que tú no dependas de nadie. Entonces sí le exigía mucho a mi mamá, y esa fue la parte en cómo ellos fueron con ella, pero como papás. Aún así, a pesar de la época, a pesar de las ideas, ella siente que eran papás un poco más relajados, como más incluso modernos en algunos pensamientos, como que respetaban también mucho lo que cada uno de ellos, o sea, de cada uno de los hijos, decía, pensaba o cualquier decisión que ellos tomaban. Y mi papá sí expresa que mis abuelos siempre tuvieron esta parte fría y sobre todo estricta. Mi papá no tuvo muchas libertades, sobre todo también mis tías. Hubo muchos temas que no se podían hablar en casa porque eran como tema tabú, entonces digamos que sí venían arrastrando ideas un poco más conservadoras, estrictas. A mi papá se le exigía ser un cierto tipo de persona, sobre todo de hombre, porque era el único hermano. Entonces siempre tuvo como esta carga de cuidar a las hermanas, de ser protector, y creo que mi papá hasta la fecha lo sigue cargando, se autoexige muchísimo y eso a veces lo lleva al límite, pero creo que pues se justifica porque es algo que le enseñaron. Mi papá también me platica que fue de estos niños que se la vivía en la iglesia, y no por gusto, sino porque mis abuelitos los metían, que sí a catecismo, y que sí hoy en la tarde vete con el padre, y que sí hoy domingo vamos a misa. Digamos que sí llevó una educación bastante religiosa, por lo que fiestas, tradiciones, costumbres sí venían
muy arraigadas y siento que nunca las pudieron soltar y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Cuando mis papás se conocen, no luego empieza el noviazgo, digamos que mi mamá era difícil de conquistar. Actualmente le digo que sigue siendo una persona muy difícil de complacer, pero bueno, cuando se dio el amor es cuando pues deciden casarse, deciden unirse en matrimonio. Para estas fechas mi papá sí ya tenía, pues no un odio, pero sí ya había quedado como un poco traumado del exceso de religión que le habían impuesto. Entonces mi papá estaba como de, no, nosotros nos podemos casar por el civil. Yo la verdad es que pues me volví ateo, mis creencias ya son otras y no van con la iglesia. Y mi mamá pues a pesar de no haber sido pues sí tan... Digo, creció en una escuela de monjas, entonces sí llevaba esto, el catolicismo también en la sangre, pero digamos que tampoco era como de, pues a fuerzas, pero sí tenía esa ilusión de decir, no, es que yo sí quiero casarme por la iglesia, o sea, yo sí quiero entrar, yo sí quiero mi vestido blanco y que todos vayan y pues tú sabes, ¿no? Mi papá dijo, ok, yo te amo y por ti lo doy todo, lo hago todo. ¡Qué hermoso mi padre! El chiste es que lo único que sí coincidían y dijeron, ¿sabes qué? De plano, ¿no? Fueron las fiestas. Mis papás nunca han sido así fans de tener una fiesta, no les gusta celebrar. Yo nunca tuve una fiesta de cumpleaños, mi hermana tampoco, no les gustan, tienen sus motivos número uno. Gastas muchísimo en algo que así se va. Y a lo mejor uno puede decir, no, pues qué codos, qué miserables, pero pues ese es un motivo. Número dos, no les gusta que a veces como anfitrión, como festejado o lo que sea, como centro de atención, terminas estando más al pendiente de los invitados que de disfrutar la fiesta. Tres, que pues al final de cuentas en la mayoría de las fiestas, o al menos con nuestra familia, estoy hablando de, pues ahora sí que de los que conocemos, no terminaríamos dándoles gusto en nada, en la comida, en los arreglos, que si hacía mucho frío, que si hacía mucho calor, que si esa hora yo no podía y que si esa hora yo sí podía, pero pues como no me avisaron, no sé, o sea, como que mi mamá sí tenía esta cosquillita, este trauma de decir, es que no les das gusto a nadie, entonces ambos coincidieron en que no iban a tener una fiesta de bodas. Llega el momento en que mi papá pues le tiene que pedir la mano a mis abuelos, van y todo. Para esto mis abuelos ya se la superolían, ya decían, sí, claro, ya sé a qué venimos, no nos vengan cochoros, ya a lo que viene. Mi papá les dijo, no, pues es que queremos casarnos, bla, bla, bla. Mi abuelo se puso súper contento. Les digo, es que mi abuelo era como, sí, muy aprensivo, pero era súper amoroso. Le dijo, pues ya sabes, cuídamela, quiéremela, cualquier cosa, pues mira, porque mi abuelo sí tenía permiso para tener una. Entonces, mucho amor, pero sí cuídamela con, obviamente, respétale sus límites y pues quiéranse y vivan felices para siempre. Hicieron como una fiesta, como un tipo pedida de manos, despedida, como que juntaron ahí, entonces con la familia de mi mamá y se tomaron unos vinitos, se pusieron muy contentos, mi abuelo también estaba como muy eufórico y fue algo que ni siquiera estuvo como planeado, o sea, la familia de mi mamá simplemente dijo, ya sabemos a lo que vienen, entonces pues vamos a organizar algo pequeño, algo chiquitín y sobre todo que ni siquiera rebasaba los límites como de los conocidos, o sea, eran literalmente los íntimos y eso es lo que a mi mamá más le gustaba. Total, todo feliz, todo muy hermoso, van con la familia de mi papá a darles la noticia de que pues nos vamos a casar, nos amamos, que iban los novios y mi abuelo y mi abuela pues así como de bueno, pues ok, les digo, no eran muy expresivos, fue como... Pero sí expresaron de todo cuando mi abuelo empezó a decirles, no, pues aquí pueden hacer la fiesta o incluso una de mis tías estaba, no, yo les puedo conseguir el salón, no sé qué, que no sé qué cuánto, que el hotel, shalala. Y ahí fue cuando mis papás dijeron, saben que sí nos vamos a casar, nos amamos mucho, a ustedes los amamos mucho, pero no vamos a querer una fiesta. Silencio total. Mi abuelo dijo,
¿cómo que no van a querer una fiesta? O sea, si es por el dinero, pues aquí está, ¿no? Y mi papá, no, o sea, no me malentiendan, no queremos una fiesta. Les explicaron los motivos, incluso les dijeron, no es como que vayamos a invitar a unos sí, a otros no. O sea, simplemente va a ser la misa y de ahí pues todos, adiós, todos para su casa. El plan es que como recién casados nos vayamos directo al aeropuerto y nos vayamos a nuestra luna de miel. Mi abuelo, mi abuela, mis tías, todos estaban infartadísimos, como que se lo habían tomado muy personal, de decir, ¿pero por qué? O sea, nosotros, ¿en qué culpa tenemos? Que no sé qué. Mi papá y mi mamá, por más que trataban de externar es que no es por ustedes, simplemente ojalá respetaran que nosotros no queremos fiesta. Mi abuelo decía, no, pues es que tiene que haber fiesta porque sí. Y total, fue una plática de nunca acabar. Y mi abuelo cuando se enojaba, sí era como de, ya no hables y te callas y yo ya no te pienso discutir. Pareciera en esos momentos que mi abuelo había como que dicho, bueno, pues ahora sí que cada quien. Me molesté, pero pues ya no puedo hacer más. Pero no, mi abuelo paterno dijo, lo que yo quiero se hace y a mí me vale si ustedes quieren o no. Entonces, él organizó una fiesta junto con el resto de mis tías y así se organizaron, invitaron a muchas personas, pero fiesta en serio, o sea, no crean que fue algo como de, bueno, después vénganse y hacemos una comidita. No, hubo invitaciones, hubo bebidas, hubo una comida planeada. La casa de mi abuelo era enorme, o sea, en verdad era enorme, entonces tenía un jardín atrás. Y bueno, vaya que pusieron mesas, de que cabían invitados, cabían. Y justo, les digo, mi abuelo era arquitecto. Entonces, cuando él planeó y diseñó su casa, algo que siempre le gustaba eran las fiestas y las reuniones. Siempre había como un motivo para juntarse. Y les digo, como no, todavía tenía estas ideas como, sí, más tradicionales de que no era una reunión de 4 o 5 personas, no, llegaban todos los familiares desde Veracruz, desde Oaxaca, desde todos lados del mundo, iba a decir, del país. Entonces, cuando diseña la casa, no lo hace pensando en que van a llegar 3 personitas, por lo que sí tenía el espacio para hacer mega pachangones, mega fiestas. Ay, perdón, creo que golpeé el micrófono. Espero no se haya escuchado. Total, hasta invitaciones, avisos, todos estaban muy emocionados y por alguna extraña razón, como que a nadie se le cruzó, o sea, como que yo creo que han de haber dicho, pues sí, todo está organizado al gusto de los novios, entonces nadie les había dicho a mis papás que iba a haber una fiesta, o sea, como que nadie dijo, oigan, por cierto, lo de la fiesta, hay etiqueta de vestimenta o algo, como que nadie les preguntó, nadie dijo nada, entonces mis papás seguían con esta idea de que todo iba de acuerdo a su plan, hasta que, no me acuerdo por qué, pero alguien le dice a mi papá así como de, oye, pues, ¿qué onda con la fiesta? No sé si sepas, pero... O creo que le dijeron a mi mamá. Le dijeron, oigan, tu suegro está organizando una fiesta. Pues, ¿qué onda, no? Como que, ¿qué pasó ahí? O sea, ya nos avisaron, ya nos invitaron. Pues creo que nos habían dicho ustedes que no querían fiesta, que cambió, que no sé qué. Mi papá, bueno, pues haciendo corajes. Ya saben, como que es este último paso en el que uno, pues sí, suena cruel, pero corta este hilo, ¿no? Con sus padres. Y no de una manera grosera, no porque digas, ¡ay, me libero! Pero siento que es como este último momento en el que todavía los papás quieren tomar estas decisiones y a lo mejor como hijo uno está, bueno, pero pues también respeta las mías, pues sí, pero todavía estás aquí en mi casa y sí, pero pues entiende que yo también ya me voy a ir, pues sí, pero es que es lo último que yo voy a decir por ti. En fin, siento que es como un momento muy complejo, sobre todo, pues si tus papás como que se ponen en este plan. A lo que mi papá pues trató de no enojarse, pero sí le dijo, oye, ¿qué pasó? Yo pensé que estabas respetando mi decisión. Mi abuelo le dijo, pues mira, ahí está la fiesta. O sea, y la fiesta se va a hacer con ustedes o sin ustedes, pero ahí está la fiesta. Una boda de verdad debe tener una fiesta con toda la familia. A la familia se le quiere, a la familia se le respeta y tenemos que amarnos todos y tenemos que invitarnos todos. Y hasta incluso mi papá decía, pues sí, pero ya son familiares que tienen siglos, años que no veo. O sea, ya llega un momento en que empiezas a perder relación con primos, con tíos, porque cada uno va tomando rumbo
en diferente camino, en diferente dirección. Son estilos de vida súper diferentes. Entonces yo también a veces, ahora lo veo y sí concuerdo, que una fiesta debe ser para los que en ese momento están. Y si yo ahorita tuviera un compromiso así de fuerte o algún evento así canónico que cambie mi vida, siento que pues sí invitaría nada más a los que están acá. Y ojo, eso no significa que yo no quiera a mis tías, que yo no quiera a mis primos, claro, pero pues ya estamos tan distanciados, o sea, que honestamente sí, ya no, bueno, al menos yo no le veo sentido como hacer esta super ultra mega pachanga, pero supongo que es porque los tiempos han cambiado y porque también me pongo a pensar y digo, bueno, pues todo también cada vez es más caro y cada cosa cuesta. Paréntesis, hace poco fui a una boda y también me quedé súper impresionada de todo lo que la novia y el novio seguro habían gastado. El salón estaba espectacular, de hecho fue en una hacienda. La comida, las bebidas, como a las 2 de la mañana sacaron unos carritos de postres y luego sacaron unos carritos de botanas y los meseros te iban sirviendo que si unas maruchan. El chiste es que como que yo todo ese... Y al día siguiente nos quedamos a dormir ahí en la hacienda y al día siguiente nos ofrecieron desayuno buffet. Entonces, imagínense todo lo que gastaron y a veces digo, pues siento que qué padre y qué gracias que pude haber sido parte de ese momento. Pero siento que si ella, o sea, la novia, porque pues trabajábamos juntas, si la novia hubiera dicho, no, pues saben que no las invito porque pues es mucho gasto, yo lo hubiera entendido. Pero sí siento que hubo muchas personas que luego se ofendieron por no haber sido invitadas a esa boda. Pero bueno, punto final, conclusión, es que sí, ahorita un mega pachongo, no, así yo tampoco haría. Mi papá y mi abuelo discutieron, el chiste es que mi papá dijo, ¿sabes qué? Pues no voy a ir. O sea, yo ya lo había dicho y me voy a mantener firme en mi decisión hasta el final. Mi futura esposa y yo nos iremos de luna de miel y se acabó. Mi abuelo dijo, ok, pues como sabes, aquí pachangas y va a haber. Llega la boda, todos en la misa, muy felices, muy contentos, que si la lloradera, que si mi mamá y que si mi papá, que si vivan los novios. Salen de la misa y mis papás literal fue como de, ay, besos. Y como la mayoría de los invitados no sabía que no iban a ir, o sea, no sabían que no era una fiesta organizada por ellos, mi mamá dice y se ríe de que todos estaban despidiendo así como de, ay, nos vemos en el salón, nos vemos al rato en casa de tus suegros, así que besos, no, ¿para qué se despiden? Nos vemos en la pachanga. Y mi mamá y mi papá nada más dándole el avionazo a todo el mundo de, sí, al rato nos vemos. Mis papás se suben al coche, unos amigos de mi mamá se los llevaron al hotel, se cambiaron, ya tenían las maletas listas, mi mamá pues se quitó el vestido y todo, y ya de ahí se los volvieron a llevar al aeropuerto para que juntos se fueran a su luna de miel. Mientras tanto, los invitados pues estaban trasladando a casa de mi abuelo y que cuando llegaron, pues todo el mundo así como de, ya ven que en las fiestas los novios se hacen del rogar y como que tardan y como que ni siquiera te sirven comida hasta que lleguen los novios y entonces es un show cuando entra la novia. Pues todos estaban así como que decían, bueno, hay que darles tiempo, pues se están preparando, tienen que esperar a que todos lleguen para hacer su gran entrada y pues como que ya pues a la mitad de la fiesta se dieron cuenta que de plano ellos nunca iban a llegar, solo uno de ellos, pues sí, o sea, aparte de mis tías y de mis abuelos, de que sabían que no iban a llegar, pues muy poquitos tenían este conocimiento, por lo que ya después fue de que no, pues no van a venir, empezaron a disfrutar la fiesta y todo, pero pues todos estaban sacadísimos de onda de que, ¿y los novios? Mientras mi mamá pues ya estaba en el avión con mi papá, ya iban rumbo a la playa. Pasa la luna de miel, ellos regresan y es cuando una de las amigas o amigos de mi mamá les habla y les dicen, oigan, tenemos que contarles el chisme, o sea, ¿qué onda? La fiesta sí se hizo, ustedes no estuvieron, fue el chisme del año, o sea, ¿por qué no llegaron a la boda? O sea, hicieron una reunión, se juntaron a tomar café, fueron invitados a los departamentos de estos amigos, entonces mi papá y mi mamá estaban echando chismecito y sí, les dijeron, oiga, no, es que la fiesta estuvo pero espectacular, hicieron de todo, la comida, o sea, todo estuvo súper planeado, súper organizado, entonces de que mi abuelo así hizo un mega pachangón, lo hizo, y mi mamá decía, sí, pero pues es que nosotros ya habíamos hablado con ellos, total,
que los invitados pues ya ni siquiera en la boda empezaban a preguntar, como que entendieron y ya como que empezaban a sentir esta vibra de que algo mis padres se habían revelado, entonces como que decidieron ya no preguntar, gozar la fiesta, pues que muchos la pasaron bien, que incluso había amigos de mi mamá, que estaban todos los parientes de mi papá, pero pues que sí, mis abuelos no les avisaron de la fiesta a los familiares de mi mamá. Y sí fue súper extraño para mis papás el hecho de que mis abuelos hayan invitado incluso a amigos de mi mamá, pero que ni a mis tíos ni a mis abuelos maternos se les haya avisado. O sea, eso fue súper extraño. Mi mamá también fue cuando dijo, ok, pues como que ya entendí, pues literal, la pachanga fue para gusto de mi abuelo y con su círculo cercano. Y sí, si mi mamá fueron parientes que tu papá ya tenía años, siglos sin ver, o sea, yo creo que ya ni conocíamos. O sea, es cierto. Cuando nosotros no hace poco, pero hace unos añitos también fuimos otra vez a Orizaba, fuimos a Río Blanco, allá en Veracruz, pues están nuestros parientes, ¿no? Entonces es muy gracioso porque yo fui y yo todavía estaba, pues como tendría unos 10 años, 11, algo así. Y yo me acuerdo que mi papá fue mira, te presento a tal, es la tía no sé qué, y al tío bla, bla, bla. Ah, bueno, y de esos tíos salieron unos hijos, ¿no? No, pues que son tus primos súper lejanos, pero bla, bla, bla. Y de esos primos súper lejanos empezaron a salir hijos. A mí lo que me impresionó es que el hecho de que yo le dije a mi papá, ¿por qué parecen conejos? O sea, ¿por qué parece una madriguera de conejos? Salen y salen y salen y salen y todos eran parientes. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y yo no ubicaba a nadie. Y en verdad yo me fui de esa visita, yo me fui sin ubicar absolutamente a nadie. Años después, mis tías nos llevaron y estábamos visitando también a la familia y me acuerdo que nos teníamos que presentar mi hermana y yo como si fuera película del Señor de los Anillos. Nos preguntaban, ay, ¿tú quién eres? No, que Regina, hija de Antonia. Yo, no. Entonces yo tenía que decir, no, mira, yo soy hija de fulano y fulano es hijo de ese otro fulano, pero de los fulanos Cruz. Y entonces yo soy hija, sobrina de la otra Cruz. Y ya como que, ok. Porque aparte, mi papá tiene el nombre de la mayoría de sus primos, tíos, sobrinos de ahí. Todos se llaman igual. O sea, yo no entiendo por qué no cambiaron de nombre. Todos se llaman igual. Así que también es como súper difícil decir, pues soy hija de fulano. Ay, ¿cuál? Fulano primera generación, segunda, tercera, fulano primo, hijo, abuelo, nieto, fulano de aquí, fulano de la ciudad, fulano de Oaxaca, fulano de dónde. Entonces, mi hermana y yo teníamos que estar así, yo no ubicaba a nadie, mi hermana me decía, tú di que sí, y es que saludábamos y salían parientes, entonces todos esos, imagínense en la boda, pues obviamente ya mi papá ni siquiera sabía quién era quién. Llegó un momento en que incluso mi papá también me dijo así discretamente, Regina, es que yo tampoco ubico a nadie, así que tú nomás di que sí. Después de eso tuvieron una relación muy distante, si no es que nula. O sea, mis abuelos les dejaron de hablar a mis papás durante un año, hasta que tuvimos un sirenito justo al año de casados. Mi hermana, pues llega al año de casados, es cuando pues quieren conocer a la nieta y es cuando ya se rompen pues estos enojos que incluso ni siquiera mi mamá y mi papá tenían. O sea, ellos por mucho tiempo lo siguieron buscando, pero mis abuelos pues no contestaban. Y es algo que constantemente harán a lo largo de nuestra vida, porque pues a mí incluso me tocó también que no se dejaran de hablar por 1000 razones. Entonces, pues sí, yo entendí que era el carácter de mis abuelos, pero pues les digo, al final se les quiere, se les recuerda lo más bonito, siempre se trata de recordar la mejor versión de cada uno de ellos. Y pues nada. Este fue el chismecito por hoy. Déjame saber en los comentarios si has tenido algún tipo de discusión así con tus papás, alguna decisión que no hayan respetado, algo que hayas dicho, pues de plano,
me pasaron por encima, les valió mi opinión y hicieron lo que se les dio la gana sin mi consentimiento. Esto fue todo por el día de hoy y pues nada, bye.